Muy bien. Hemos visto bastante hasta ahora del libro de Josué. ¿Sí? Espero que algo tengan anotado, que decisiones hayan estado tomando, porque encontramos en el libro de Josué muchos consejos importantes para aquellos que realmente quieren servir a Dios. La voluntad primera de Dios es que seamos sus hijos. ¿Sí? Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo, ¿sí? A salvar a un mundo pecador. Pero una vez que uno realmente comprende la importancia de la salvación y realmente acepta a Cristo como su único Salvador, es hecho, dice, según Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ahora, si usted es un hijo, una hija de Dios, esto es la voluntad perfecta, ¿sí? Está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay una voluntad perfecta que es el plan que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios tiene sus planes y los va a llevar a cabo, ¿sí o no? Están escritos en su palabra. Hay algo que llamamos eventos futuros. ¿Qué significa eventos futuros? Los planes de Dios que quedan por concretarse. La venida del Señor Jesucristo. El reino milenial del Señor. Cielos nuevos y tierra nueva. Todo eso falta. Pero hay muchas cosas que vemos en la palabra de Dios desde el Génesis. Cómo Dios ha obrado y ha llevado a cabo sus planes y su obra en este mundo y quiere hacer sus planes a través del hombre. Y vemos a través de los tiempos cómo hay gente que obedece y que tiene una comunión personal con Dios, y vemos gente como realmente rechaza a Dios. Porque no es ahora que la gente rechaza, uy, qué dura que está la gente, cómo rechaza a Dios. No, siempre fue así. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la Biblia. Siempre fue lo mismo. Y encontramos en la palabra de Dios de que muchos rechazaron a Dios. ¿Y saben qué? Dios va a seguir con sus planes. ¿Nos quiere incluir? Sí. Pero para ser realmente parte de los planes de Dios es necesario que seamos siervos de Dios. ¿Qué quiere decir siervo? Alguien que sirve. ¿Para qué cosa? Para los planes que Dios tiene para nosotros. Hay muchas bienaventuranzas que podemos hablar en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay muchas bienaventuranzas, doblemente feliz, doblemente bendecido. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para quiénes? Para los que obedecen a su palabra. Las bienaventuranzas no son para todos. Las promesas de Dios no son para todos. Son para aquellos que están obedeciendo, que conocen el orden de Dios o la voluntad de Dios y la obedecen de todo corazón en sus vidas. ¿Dios ve nuestro corazón? Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce si han venido hoy con cargas, con pruebas, con luchas, con dificultades. Dios conoce todo. Y aún así, dice la palabra de Dios, que nos ama. ¿Cómo Dios puede, siendo 3 veces santo, siendo perfecto, me quiere y me ama y nos ama a cada uno de nosotros y nos quiere incluir en sus planes? Si cada vez que querramos hacer algo, en la mayoría de las veces, le vamos a meter la pata, ¿o no? Y sin embargo, Dios quiere que estemos en sus planes, porque Él nos ama y nos quiere bendecir. Y cuando miramos la palabra de Dios, uno dice, no, Josué fue perfecto, no se equivocó nunca. Lea capítulo 9, a ver si no se equivocó. Desde el capítulo 8, ¿qué pasó cuando ganaron en Jericó? Uno solo pecó y todo el pueblo pagó las consecuencias. Y miramos atentamente y había pecado en el pueblo, y hasta que no lo solucionaron, no había manera de que Dios pueda obrar
Fíjense bien, no había manera de que Dios pueda obrar y bendecir a su pueblo Israel. Pueblos más grandes y más fuertes que tú, le dice a su pueblo Israel, vas a enfrentar y los vas a vencer porque yo voy a estar contigo. Pero ¿qué pasaba cuando el pueblo pecaba y Dios tenía que dejarlos? No los podía bendecir, no podía estar luchando a favor de su pueblo. ¿Qué era lo que pasaba con Israel? Perdía. Tenía grandes derrotas. Y a lo largo de la Biblia usted puede notar cómo el pecado fue el que influenció o la causa de que Dios apartara y que el pueblo de Israel perdiera, y perdiera no solamente el reino, perdiera la nación y fueran expulsados y llevados cautivos como esclavos, siendo que Dios, su plan perfecto era que el pueblo de Israel sea luz ¿a quiénes? A todas las naciones. Un pueblo especial para Dios. Ese es el plan de Dios original. Y Dios va a seguir con sus planes con el pueblo de Israel. Hoy Dios está enfocado y va a hacer su obra a través de la iglesia. Por eso es tan importante la iglesia. Y la iglesia no son todos los que creen. Hay una iglesia local, física, visible, que podemos vernos. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia son aquellos salvos que están bautizados y que son parte añadida a una iglesia local, que nos podemos congregar y atender los asuntos que son de Dios, para juntos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, como siervos de Dios. La iglesia tiene su orden, la iglesia tiene sus mandamientos dados por Dios, pero no es obligación. El que quiere puede servir a Dios y el que no puede hacerse un costado y mirar cómo el tren pasa, ¿no? Porque Dios quiere bendecirnos y quiere hacer su voluntad y su obra a través de nosotros. Pero es necesario que cada uno de nosotros atendamos a la voz de Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y en el capítulo 9 encontramos, ya desde el capítulo 8, podemos notar, versículo 32, capítulo 8, versículo 32. Fíjense el esquema o cómo viene el orden. Ya Dios ha consagrado a su pueblo Israel para que cruce el Jordán y conquiste la tierra que Dios ya le prometió a Abraham más de 400 años atrás. Fíjense los planes de Dios cómo van. Algunos quieren las cosas ya, ahora, ¿no? Pero Dios tiene su tiempo para llevar a cabo sus planes. Y en el capítulo 8, versículo 32, luego de ganar la victoria con Jericó y ahí, dice en el 32, también escribió allí en piedra la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces estaban a uno y a otro lado del arca, delante de los sacerdotes, levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, hablando de las bendiciones y las maldiciones que había para el pueblo de Israel, si obedecía o no los mandamientos de Dios. Si querían ser siervos de Dios, había reglas. Y ahí había bendiciones y maldiciones. Versículo 34. Después de esto, leyó, fíjense bien, ¿qué hizo Josué? Leyó todas las palabras de la ley. ¿Cuáles fueron todas las palabras de la ley? Todo el Pentateuco, todos los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Esa ley dada por Dios a través de Moisés, esa es la ley, toda la ley que leyó Josué al pueblo. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las... ¿Dios puede maldecir todavía? No, porque estamos en el tiempo de la gracia. Dios es un Dios amoroso, misericordioso, buenito, perdonador, pero que castiga el pecado donde sea que lo encuentre también. Es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Y cuando miramos atentamente la palabra de Dios, dice,
versículo, las bendiciones y las maldiciones en el versículo 34, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Todas las instrucciones de Dios fueron dadas a conocer al pueblo de Israel. Y algo realmente simbólico, ¿no? El monte Gerizim y el monte Ebal, tenían que estar 6 tribus de un lado, 6 tribus del otro, y una nombrar las maldiciones de Dios y otra las bendiciones de Dios, para que les entrara, ¿no? Cuando uno va a servir a Dios, el servicio a Dios debe ser verdadero, de corazón. Hoy mirábamos que no sirvamos al ojo para agradar a los hombres, sino al Señor. Y eso está en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios. Cuando miramos en el capítulo 9, dice, versículo 1, y aconteció que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, ¿qué cosas? Como Dios venía dándole la victoria a Israel, y ya habían conquistado 2 pueblos. Cuando escucharon estas cosas, dice, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, fíjense bien, los heteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, ¿qué hicieron en el versículo 2? Se juntaron de un acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Cuando usted y yo querramos hacer la voluntad de Dios, ¿saben qué podemos esperar? Oposición, problemas. Algunos piensan, no, voy a ponerme a servir a Dios para que Dios me bendiga y me vaya bien. Son buenas cosas que para pensar. Pero cuando querramos servir a Dios, va a haber problemas. Y fíjense en el versículo 2, estos eran problemas visibles, porque eran ejércitos que iban a venir a pelear todos juntos contra el pueblo de Dios. Pero esa es para otra ocasión. Porque en el versículo 3 dice, y cuando los habitantes de Gabaón, fíjense en estos los primeros eran agresivos, eran visibles los problemas que iban a venir. La maquinación que se estaba armando para pelear, nos juntamos todos, los peleamos y los destrozamos. Recuerden que eran naciones más fuertes y más poderosas que Israel. Versículo 3, y cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, ellos usaron ¿de qué? Ellos usaron de astucia. ¿Qué, los de Gabaón qué eran? ¿Eran los amigos? ¿Los vecinos amigos del pueblo de Israel? No eran amigos, no eran compañeros, no eran los buenos vecinos. Dios había dado mandamientos en toda su ley, la que se leyó en el capítulo 8, por eso tomé el tiempo para leerlo. En el capítulo 8, Josué leyó toda la ley. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera cuál era la dirección de Dios para ellos. Y cuando miramos en este versículo 4, dice, ellos usaron de astucia, pues fueron y ¿qué cosa? Se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino rotos y remendados. Y la lista sigue. Y el versículo 6 dice, y así vinieron a Josué al campo de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora, ¿qué cosa? Alianza con nosotros. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer el pueblo de Gabaón? Y si se fijan y si tienen una lectura, pueden notar de que los otros reyes se dieron cuenta de que los de Gabaón estaban haciendo trato con Israel
y temieron aún más porque sabían que los de Gabaón tenían soldados, gente fuerte. Y cuando miramos atentamente, Gabaón tuvo miedo, dice, y fue para engañar al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel hiciera alianza con ellos. ¿Cuándo? Ahora. Y se fingieron. Cuando el enemigo venga, generalmente no va a venir con problemas visibles, ¿sí? Va a venir con cosas sutiles, ¿sí o no? ¿No le ha pasado? Va a venir con mentiras, va a venir con medias verdades y medias mentiras. ¿Y saben qué es la media verdad y media mentira? Es mentira. No viene de Dios. Y cuando miramos atentamente, fíjense, todo el capítulo 9 se dedica a estos truchos que se fingieron, que venían de muy lejos. Fíjate cómo venimos nuestra ropa, fíjate nuestros odres, fíjate nuestro calzado, fíjate nuestro pan, está todo mohoso, seco, duro. Para que entiendas que venimos de una tierra lejana, porque hemos oído, y encima le endulzaron el oído, ¿no? Hemos oído la fama de Jehová y venimos para conocerles, para hacer alianza con ustedes ahora. Decisiones. Y en esta tarde quiero compartirles esto. Cuando tomás decisiones, ¿sí? Si realmente querés servir a Dios y tenés un corazón para servir a Dios y querés honrar a tu Dios, ¿en base a qué tomás tus decisiones? Y no estoy hablando de las decisiones que consideramos, entre comillas, las más importantes. Todas tus decisiones. ¿En base a qué las tomás? Porque las decisiones que tomemos van a ser realmente para repercusión en nuestra vida, sean buenas o malas. Y un día también dice la palabra de Dios que daremos cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. ¿Sí o no? Lo dice la palabra de Dios. Y cuando demos cuenta en el tribunal de Cristo, ¿vamos a dar buenas cuentas o malas cuentas? Y Dios va a ser severo, porque de acuerdo a las decisiones que hemos tomado en esta vida como hijos de Dios, van a repercutir en nuestra eternidad, ¿saben? Las decisiones que tomemos van a repercutir por nuestra eternidad, ¿saben por qué? Porque vamos a recibir recompensa o pérdida. Y esa recompensa o pérdida van a ser eternas. Y la pregunta es, ¿qué decisiones, en base a qué tomo mis decisiones? Porque ellos estaban apurando a Josué y a los líderes de Israel, hagan alianza con nosotros ahora. ¿Nunca les tocó hacer una decisión rápida? ¿Cómo les salió? He tenido algunas veces que me han provocado a tomar decisiones rápidas. ¿Sabe qué es lo que primeramente viene a mi mente? No, si algo me apura, chao. La respuesta va a ser no. Por las dudas, le digo que no. Tenemos un plan. ¿Vieron cuando te llaman de telefonía, no? Tenemos un plan para ofrecerte, pero son por los próximos 45 minutos. Tenés que decidirlo ya. No, yo tengo que preguntarle a mi esposa. No, es que no hay tiempo. Entonces no. Porque yo voy a tener problemas con ella, no usted. ¿Eh? Llame ya. ¿Recuerdan el llame ya? No llame más, se vendió. Llame ya. Compre ahora. Créditos. Uy, qué lindo que son los créditos, ¿no? No duele el bolsillo porque no tenemos que sacar la plata ahora. Pero después cuando llega a fin de mes, ¿de dónde salió tanta plata? Y de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Ahora quedamos atados por 3, 6, 12, 15 meses a poner todos los meses. Herramientas. ¿A quién le gustan las herramientas? Qué lindo que son.
Ayer estaba viendo un catálogo. Me gusta, me gusta, me gusta. Quería ponerle a todas me gusta. Me tengo que comprar una Trapi para meter toda esa herramienta dentro. No me entraría en el auto. ¿Y saben qué viene a mi mente? Poco interés. Pero deuda acarrea esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque uno contrae una deuda y es esclavo del que le presta. Así dice la Biblia. ¿Y saben a qué estamos esclavizados? A pagar lo que debemos. Y eso requiere más trabajo. Y el trabajo requiere más tiempo. Y más tiempo requiere que no esté pasando más tiempo con Dios en su palabra, más tiempo con mi esposa de calidad, más tiempo con la iglesia, con la obra de Dios, cuando en realidad el trabajo es para suplir mis necesidades y poder hacer la obra de Dios a través de lo que Dios me da y pone en mi mano. Decisiones. ¿Qué decisiones usted toma consultando a Dios? Porque fíjense lo que dice este pasaje, y eso es el punto que marca la palabra de Dios en medio de toda esta historia. Versículo 7, dice, capítulo 9, versículo 7. Y los de Israel respondieron a los hebeos, ¿sí? Pues le decían, hagan alianza con nosotros ahora. Hagan alianza con nosotros ahora. Y más tarde le dicen, hagan alianza con nosotros ahora. Les dice, y los de Israel respondieron a los hebeos, quizá vosotros habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Algo olieron, ¿no? Algo raro vieron. ¿Qué sé yo de dónde vienen ustedes? ¿Cómo puedo estar seguro de que ustedes no son de acá a la vuelta, del mismo barrio nuestro? Porque Dios tenía sus mandamientos para el pueblo, puntuales. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 20. No pierdan Josué. Deuteronomio capítulo 20. Esta es parte de la ley que Josué leyó al pueblo de Israel. Capítulo 20, versículo 10. Dice, cuando te acercares a una ciudad para combatirla, estas eran las reglas de la guerra que iba a hacer el pueblo de Dios. Cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le proclamarás la paz. ¿Pero saben a quién era esto? Según el capítulo 20, a pueblos fuera del contorno de lo que era el territorio de Israel, a los de afuera. Dice, para proclamar la paz. Y será que si te diere una respuesta de paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contra ti, entonces la sitiarás. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 15. Así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no son de las ciudades de estas naciones. Versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, no dejarás con vida nada que... Es claro, ¿no? El mandamiento. Versículo 17. Sino que del todo los destruirás. Y fíjense la lista. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo. ¿Al quién? Los de Gabaón, ¿qué eran? Los hebeos. Y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y fíjense el para qué, el porqué de todo esto. Para que no os enseñen
a hacer según todas sus abominaciones, todos sus pecados. ¿Saben uno de los pecados que más marca la Biblia en cuanto a estos pueblos? Que sacrificaban a los niños, a sus bebés, los sacrificaban vivos, los quemaban vivos, sacrificándolos a sus ídolos. Dios esperó un gran tiempo, desde Abraham, ¿sí? Porque Abraham le dijo, esa tierra va a ser para el pueblo, para el pueblo que yo voy a levantar de ti. Pero ahora no. Va a pasar el tiempo hasta que llegue Dios al límite. Y dice en este pasaje, versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos hacen para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Dios quería que se juntaran con el pueblo que estaba ahí en Canaán? No, querían que los destruyeran, porque ese era el juicio que Dios había dictado al pueblo de Canaán, a esa tierra. Ahora, cuando miramos la palabra de Dios, también nos da otras referencias. Fíjense en Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis capítulo 15, versículo 13. Dios está hablando con Abraham y Dios va mostrando su voluntad y sus planes a través de Abraham. Entonces Génesis 15 del 13 al 16 dice, entonces dijo Abraham, ¿quién? Dios, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será afligida ¿por cuánto tiempo? Como le pasó en Egipto, ¿no? Por 400 años. Mas también a la nación a quien servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su... ¿Dios tiene paciencia? ¿Dios tiene misericordia? Hasta que Dios dice basta. Aún no ha llegado a su colmo. Entonces, cuando miramos atentamente la palabra de Dios, Dios ya venía viendo el pecado en este territorio por mucho tiempo. Fíjense también en Éxodo capítulo 23. Éxodo 23. Versículo 32 y 33. Son muy claras las instrucciones de Dios. Fíjense, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. ¿Se entiende, no? En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Cuando miramos la Biblia, la palabra de Dios, fíjense que Dios no deja ningún detalle a la ligera. Les da a su pueblo, les da a sus siervos instrucciones puntuales. ¿Por qué a nosotros nos dejaría hacer lo que queramos? Hay instrucciones y hay decisiones que como sus siervos Dios nos permite tomar, para bien o para mal, para bendición o para maldición. Y algunas decisiones que tomemos, ¿sí?, ya desde estas edades ya pueden tomar decisiones. Hoy están aquí, ¿por qué? Porque decidieron, dentro del permiso que le dan sus padres, decidieron venir a la iglesia, ¿sí o no? Gloria a Dios porque tomaron la decisión de venir y escuchar la palabra de Dios. Y cuando tomamos decisiones, afectan para bien o para mal. He tratado de aconsejar a varias personas
en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, este simple versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen, y lo conocemos. ¿A dónde no hay que dejar de congregarse? En la iglesia. Es una regla puntual que Dios nos da y podemos decidir obedecer o desobedecer. El cargo va a la cuenta del que obedece y el que desobedece. Y cuando miramos a largo plazo, las decisiones que tomamos van a ser para bendición o no. El pueblo de Israel tomó la decisión de hacer pacto con ellos, de hacer alianza con ellos. ¿Y saben qué pasó? Este pueblo se les quedó pegado por largo tiempo. No pudieron hacerle nada. Cuando Dios dijo, sáquenselo de encima, tienen que destruir a todos estos pueblos porque se les pueden pegar las mañas, las creencias. No den a sus hijas en casamiento, no tomen a las hijas de estos pueblos para sus hijos, porque se les van a pegar las mañas de ellos, se les van a pegar las creencias de ellos. El hombre más sabio de este mundo. ¿Qué pasó cuando empezó a tener mujeres de otros pueblos? Estoy hablando del rey Salomón. Empezó bien, recibió la sabiduría dada por Dios. ¿Saben dónde oró Salomón? En Gabaón. Ahí es donde estaba orando Salomón. Porque era uno de los lugares más altos para poder hacer sacrificio a Dios. Y ahí es donde Salomón oró a Dios y pidió sabiduría. Dios se le presentó y dijo, pedime lo que quieras, que te dé. Y Salomón pidió sabiduría para guiar a tu pueblo este tan grande. Dios le dio sabiduría, pero dentro del tiempo Salomón fue tomando decisiones. Y Dios le dijo, el reino no te va a ser quitado a ti por amor a tu padre David. Pero el hijo de Salomón perdió el reino. Fue dividido el reino. Y desde ahí, en declive el reino de Israel. ¿Por qué? Por causa de tomar malas decisiones. Terminó adorando a ídolos de sus mujeres. Fíjense la influencia. ¿Por qué? Porque tomó por mujer a otras mujeres que no eran del pueblo de Israel. Primero, ¿para qué tenía que tener 1000 mujeres? ¿Se imaginan 1000 suegras? ¿Imagina que los 1000 suegras? Caramba. No fue sabio. Y fueron decisiones que él como siervo tomó y tuvo su consecuencia, repercutió para lo largo del pueblo de Israel. En nuestras vidas, cada decisión tiene su consecuencia para corto plazo o largo plazo. He tomado el tiempo para hablar con varios y poder decirles, no dejes de congregarte, no dejes de venir a la iglesia, porque es importante para Dios, para nosotros si somos sus hijos debe ser importante, porque aquí es donde vamos a recibir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, donde vamos a poder estar en comunión entre hermanos, donde vamos a poder estar orando el uno por el otro, donde Dios realmente va a bendecirnos porque estamos en obediencia a su palabra. Y podemos ser nosotros también de bendición a otros, porque vamos a estar incluidos, incursionados en los planes de Dios. Dios no va a hacer sus planes a través de un llanero solitario, ¿no? De alguien que está solito por ahí y que dice, yo voy a hacer los planes, la voluntad de Dios solo porque se me da la gana. No va a pasar. Dios va a hacer su obra a través de sus siervos, en el lugar que Dios especificó. Y cuando atendemos a las palabras de Dios, a sus reglas, a sus mandamientos, ahí es donde somos verdaderamente siervos de Dios. Ahí es donde vamos a estar tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios. Cuando me decían, por ejemplo, no puedo venir a la iglesia porque he estado orando por un trabajo y he estado meses sin trabajo. Y ahora tengo un trabajo. Y yo le digo, sí, que no te permite venir más a la iglesia.
¿Eso viene de Dios? Si Dios te dice, quiero que te congregues, y estás orando por un trabajo, ¿es malo trabajar? No, no es malo. Dios dice que trabajemos. El que no trabaja tampoco coma. Dios sigue siendo severo también hoy día. Pero si ese trabajo me impide hacer la voluntad de Dios, ¿será que viene de Dios? ¿Los gabaonitas serán que venían de parte de Dios o venían con engaño? ¿Y de dónde vamos a sacar la buena guía de Dios? ¿De dónde vamos a sacar el no ser engañados? Porque dice la palabra de Dios, no vamos a ir tanto, pero lo conocemos a estos pasajes, que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo? ¿Como un ángel? Sí, como un ángel. No viene de rojo, con cuernos, una cola, un tridente. Dice, acá ya te agarré. Va a ser como los gabaonitas, que vamos a entrar, pero muy sutilmente, ¿sí? Sutilmente, sin darnos cuenta, hasta que cuando nos querramos dar cuenta estamos enterrados hasta acá arriba en malas decisiones y en las consecuencias de esas malas decisiones. Tal es así que cuando hablaba con algunas personas y decía, congregate, pone a Dios en primer lugar, no dejes de asistir, porque van a hacer buenas decisiones por Dios, Dios te va a bendecir con otro trabajo. Esto no viene de parte de Dios. No, sí viene de parte de Dios porque yo estuve orando y acá está. Sino porque me va a aparecer este trabajo. Cuando me cambien el horario, vuelvo. Creo que fue antes de la pandemia o por ahí. O sea que tenemos como 5 años. No volvió. Y si uno se aparta de la voluntad de Dios, ¿cuántas más malas decisiones uno puede tomar? Mi pastor siempre me dijo, tu prioridad número 1 es tener tu tiempo con Dios. Esa es tu prioridad número 1. Las otras prioridades siempre van a cambiar, dependiendo de la etapa de tu vida. Pero la prioridad número 1 nunca debe cambiar. ¿Estás teniendo tu tiempo con Dios? Donde estás orando a Dios y pidiendo su guía, su dirección, su auxilio, su socorro, la gracia que necesitas para cada día. ¿Estás teniendo tu tiempo con Dios? Y donde Dios puede hablarte claramente a través de su palabra y darte eso que estás necesitando, Dios te lo está hablando en su palabra. No temas, porque yo estoy contigo. Simple, ¿no? Y a veces podemos pensar que estamos solos y que no está nadie a nuestro alrededor. Y que no tenemos ayuda que nos pueda socorrer. Y Dios te está diciendo, hey, acá, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar. No tengas temor, no tengas miedo. Seguí, adelante. Y cuando tenemos esa palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nos damos cuenta de que Dios realmente está con nosotros. Pero si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, son malas decisiones que repercuten en nuestra vida y a los de alrededor nuestro. Cuando tomamos malas decisiones, lo primero que afecta es a nuestra casa. Esposa, hijos. Dios manda a los padres que enseñen a sus hijos a caminar con Dios, con el ejemplo, primeramente, con sus enseñanzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice en Deuteronomio. Y cuando están sobre tu corazón, las palabras de Dios las repetirás a tus hijos. Y cuando miramos atentamente la palabra de Dios, cada decisión que tomamos debería ser conforme a la voluntad de Dios. Cada decisión. ¿Usted ora a Dios para tomar decisiones?
No soy el experto en orar por decisiones chiquitas. ¿Sabían? Uy, qué pastor pecador. Pero estoy aprendiendo a poder orar por pequeñas decisiones. Señor, en esta semana, yo no tengo idea qué es lo que me espera en esta semana. Pero ayúdame, Señor, a poder estar atento a lo que realmente es importante para darte la gloria. Y Dios no te va a mostrar su voluntad para esta semana, si estás orando. Sí, pero si estás orando, si estás consultando a Dios. El pueblo de Israel quedó plasmado en la palabra de Dios y el pueblo de Israel no consultó a Jehová. ¿Sobre qué? Señor, no era fácil decir, Señor, ¿qué hacemos con esta gente? ¿La recibimos? ¿Hacemos alianza o no? Y Dios no iba a responder, no, estos son truchos, estos son de acá a la vuelta. Son engañadores. Arrasalos. Estos son los que tenés que destruir. Estos son los que no se te tienen que pegar. Estos son los que no tenés que hacer amistades. Estos son los que te van a hundir como nación. No son los planes que tengo contigo. No son mis planes perfectos para ti. Pero ahí decidís qué querés hacer. Y a veces se nos quedan pegando cosas y le echamos la culpa al diablo y el diablo está de vacaciones porque nos embarramos solos nosotros, con malas decisiones, con malas actitudes, pensando que nosotros la tenemos clara, como el pueblo de Israel cuando le dijo, no, Josué, quédate ahí tranquilo, toma unos mates, no te cansés, ni vos ni todo el pueblo, vamos 2.000 o 3.000 hombres, y esto es pan comido. ¿Y qué pasó? Cobraron avergonzados, todos rotos habrán vuelto por malas decisiones, por no consultar a Dios. Y en este caso pasó lo mismo en Josué. No prestaron atención. Mi pregunta entonces, ¿estás dispuesto a tomar decisiones? Pero decisiones que honren a Dios. Decisiones que van a estar con oración previa, con consulta a Dios. Hey, ¿le puedo preguntar a Dios en cuanto a mis finanzas? Y deberías consultarle a Dios por tus finanzas. Porque he escuchado mucha gente que no me alcanza, no tengo, no llego. Y sí, creo que todos estamos en la misma situación, difícil. Pero ¿saben qué? Ningún gobierno puede limitar a mi Dios. Incluso, ¿saben qué? No necesito dinero. Nada, estamos todos locos. No necesito dinero. Necesito el favor de Dios. Necesito que Dios me provea de lo necesario. Hemos estado más de una ocasión con Cristi y nos reíamos. Tenemos, en ese tiempo era, no sé, 5 pesos. Con esto cargamos el gas en el Falcon para volver a casa y ya está. Salía 3,50 cargar el Falcon. Y 5, saquen la cuenta cuánto nos quedaba. Y no hay más. Y no sé cuándo va a entrar. Tal vez falta el fin de semana siguiente va a entrar. Pero ¿saben qué? Hasta asado teníamos a veces en esa semana. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Y es Dios que provee. En el monte de Jehová, dijo Abraham, está la leña, está el fuego, está todo preparado. Y el sacrificio, papá, ¿de dónde lo vamos a sacar? Y Abraham le dijo, Jehová proveerá. Jehová se proveerá de sacrificio. Y ese fue un pasaje que Dios habló a mi vida y decir, Dios es el que provee. ¿Te falta algo? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Y no estoy hablando de prosperidad y demás. ¿Qué es lo que te está faltando? ¿En tu salud? ¿En tu familia?
en tu vida espiritual, en tu casa, en tu hogar. ¿Qué es lo que te está faltando? Jehová proveerá. Dios es el que provee, pero a Él es a quien debemos ir en oración, y a Él es a quien debemos acudir, y a Él es a quien debemos consultar, porque estamos haciendo su voluntad. ¿O solamente somos siervos de Dios los domingos? ¿Somos siervos de Dios los domingos y los jueves? ¿O los domingos en la mañana, los jueves en la tarde y los domingos en la noche? Debemos ser siervos de Dios 24 horas, 7 días a la semana. Pero la pregunta es, ¿estamos entonces consultando a Dios? Satanás tentó al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? 3. Con deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todos estos reinos te daré, si postrado me adorares. ¿Y qué es lo que siempre usó el Señor Jesucristo? Escrito está. El Señor Jesucristo sabía las instrucciones de Dios y las siguió cumplidamente en su vida. El mayor ejemplo a seguir que tenemos es el Señor Jesucristo. ¿Estás entonces tomando buenas decisiones conforme a la palabra de Dios? Ahí es donde está la bendición. No porque es un conjuro mágico, ¿no? Sino porque Dios va a honrar a sus siervos que están realmente atentos a hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Están atentos a los planes de Dios. Quiero hacer tu voluntad en mi vida. Y cuando estamos tomando decisiones, las pequeñas y las grandes decisiones, Dios lo ve y Dios bendice. Entonces, ¿qué decisiones estás tomando? Último pasaje, 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Le voy a pedir a Leandro si me puede leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13 al 15. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Has sabido, dice, las sagradas escrituras, las instrucciones de Dios. ¿Para qué? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No está hablando de la salvación de ir al cielo, sino la salvación de los problemas que podemos llegar a tener. Versículo 16. Toda la escritura es, ¿qué cosa? Es dada por Dios, por inspiración de Dios. Y es útil para, ¿qué cosa? Para enseñar, para redarguir, para convencernos, para corregirnos. Si estamos equivocados, la palabra de Dios sirve para corregirnos, para instruirnos, para recibir las instrucciones de Dios en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Usted quiere andar en perfección con Dios? Lo podemos lograr, pero depende si usted está realmente siendo un siervo de Dios, consultando a su Señor para recibir las instrucciones, la corrección, las enseñanzas que Dios quiere darle a usted en este día, para obedecerla. El pueblo de Israel tomó la mala decisión y no los pudo sacar de su grupo, de su nación. Quedaron. Un pueblo que tenía pecados, que Dios quería darle juicio. Quedaron. Más adelante tomaron más malas decisiones y la nación de Israel terminó perdiendo los planes que Dios tenía para ellos en este tiempo, así que ahora Dios está ocupando sus planes con la iglesia, donde no hay judío ni gentil. Mi pregunta es, ¿está usted tomando buenas decisiones? Buenas decisiones para la gloria de Dios. Y el último pasaje en Proverbios 3:5. Le voy a pedir a Leandro otra vez, con voz de locutor. Proverbios 3, versículos 5 al 7.
Fíjate de Jehová en todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y aparta de tu mal. Amén. Fíjense todas las veces que dice este pasaje. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Aunque sean cosas buenas, si no está realmente aprobado por Dios, es mejor que no tomemos esas decisiones. Es mejor consultar a Dios, consultar a nuestro Señor y recibir la respuesta dada por Dios. El pueblo de Israel algo sintió. ¿Y yo cómo voy a poder estar haciendo alianza contigo si ni sé ni quién sos? No, hacé alianza con nosotros ahora. Mirá toda la evidencia que te traigo. Sutilezas que entraron y se quedaron. No permitas que el enemigo, que el diablo entre con sutilezas. Consultá a Dios, orá a Dios y Dios dará la respuesta para que puedas ser un siervo de Dios y que puedas estar en la voluntad perfecta de Dios y no en una voluntad que Dios permite cosas porque nosotros tomamos malas decisiones. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en